¿Qué pasó con los sobrevivientes del accidente aéreo en los Andes, una de las tragedias más impactantes y conmovedoras de la historia? ¿Cómo lograron sobrevivir durante 72 días en medio de la nieve y el frío? ¿Y qué fue de ellos después de ser rescatados? No se pierdan este video, donde les revelaré todos los detalles de esta increíble aventura humana. Bienvenido a tu canal favorito W Express, en el que te contamos todo lo que necesitas saber sobre este y otros temas fascinantes. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Sin más que agregar, comencemos. El accidente aéreo ocurrido en los Andes en 1972 fue una tragedia que se convirtió en un milagro. La nueva película de Netflix, La Sociedad de la Nieve, te invita a conocer la increíble historia de los 16 sobrevivientes que lograron escapar de la muerte en medio de un paisaje helado y hostil. Basada en el libro del mismo nombre y con el testimonio directo de los protagonistas, la película te muestra cómo estos hombres tuvieron que tomar una decisión extrema para sobrevivir comer la carne de sus amigos fallecidos. Pero ¿qué fue de ellos después de rescatados? A continuación, su historia. José Pedro Algorta era un estudiante de economía que apenas conocía a sus compañeros de rugby cuando el avión se estrelló en los Andes. Sobrevivió a la tragedia y cambió su vida por completo. Se graduó en Administración de Empresas en Stanford, dirigió una fábrica de cerveza en Argentina, se casó y tuvo 3 hijos y 2 nietos. Se retiró en 2007 y se dedicó a dar charlas y escribir libros. En 2015, publicó Las montañas siguen allí, un relato conmovedor de su experiencia. A sus 71 años, José Pedro Algorta es un ejemplo de superación y optimismo que ha sabido aprovechar cada día de su vida después del accidente. Roberto Canessa. Destacado sobreviviente con una vida pública, inicialmente estudiaba medicina y formaba parte del equipo de rugby. Tras el accidente, su novia, que lo esperaba, se convirtió en su esposa años después. Fue uno de los jóvenes que caminó durante 10 días en busca de ayuda. Después regresó a su carrera médica y continuó jugando rugby, incluso viajó a Sudáfrica para apoyar la abolición del apartheid con su equipo. Canessa se especializó como cardiólogo infantil, recibiendo 3 premios en el campo. Activo actualmente, es orador motivacional y autor del libro Tenía que sobrevivir, en 2016. Incursionó en la política como candidato presidencial, tiene 3 hijos y 6 nietos. Su experiencia de supervivencia la ha convertido en una historia de inspiración, aprovechando su segunda oportunidad para impactar positivamente en la vida de otros. Pancho era el apodo de Alfredo Delgado, un joven de 25 años que estudiaba Derecho y que viajaba con sus amigos en el avión. A pesar de tener la pierna lastimada, fue uno de los líderes del grupo y logró sobrevivir. Cuando volvió a Montevideo, fue el primero en contar su experiencia, ya que después prefirió no hablar más del tema. Se alejó de los medios y de la fama y se dedicó a su vida privada. Terminó su carrera de Derecho, se casó con su novia de siempre y abrió su propio estudio notarial. Así vemos los dos lados de la moneda. Algunos viven recordando ese momento y otros solo quieren olvidarlo. Bobby o Roberto François era el más joven y el más tímido de los Old Christians, el equipo de rugby. Cuando se dio cuenta de que habían sobrevivido al impacto, se sentó en la nieve, se fumó un cigarro y soltó un "la quedamos", típico de su humor uruguayo. Después de ser rescatado, Bobby prefirió mantener un perfil bajo y no hablar mucho de su experiencia. Está casado, tiene 6 hijos y se dedica a la agricultura y la ganadería. Su vida después del accidente ha sido, sobre todo, privada y reservada. Roy Harley era un joven estudiante de ingeniería que se enfrentó al desafío de vivir en la nieve con sus compañeros. A pesar de sufrir mucho, logró mantener la esperanza y la fe. Su ingenio le permitió reparar una radio y comunicarse con el mundo exterior. También fue el fotógrafo del grupo, capturando imágenes increíbles de su odisea. Después de ser rescatado, Roy siguió con su carrera y se dedicó a la ingeniería industrial. Se casó, tuvo 3 hijos y se retiró hace poco. Ahora comparte su historia con otras personas, dando testimonio de la fuerza del espíritu humano. José Luis Inciarte, conocido como Coche, a diferencia de sus compañeros, él no era jugador de rugby, sino estudiante de ingeniería agrónoma. Su pie se infectó y estuvo al borde de la muerte, pero se aferró a la vida cuando supo que había esperanza de rescate.
Al volver a casa, se casó con su amor de toda la vida y tuvieron 3 hijos. Se dedicó a la industria lechera y se convirtió en uno de los mayores productores de lácteos de Uruguay. Al jubilarse, dio charlas sobre su experiencia y en 2018 escribió Diario de un superviviente, Memorias de los Andes. En el 2023 murió a los 75 años tras una larga lucha contra el cáncer. Antes de morir, pudo ver la película, basada en su historia. Álvaro Mangino era el único de los supervivientes que no estudiaba en el colegio Stella Maris ni jugaba al rugby con los Old Christians. En el accidente se quebró la pierna izquierda y Roberto Canessa le hizo una escayola. Durante 72 días estuvo colgado en una tela que le servía de camilla hasta que fue el primero en subir a un helicóptero de rescate. Cuando volvió a Montevideo, se reencontró con su novia, con quien se casó. Se fueron a vivir a Brasil, donde tuvieron 4 hijos y varios nietos. Después de muchos años, volvieron a Uruguay y Álvaro se dedicó a una empresa de calefacción y aire acondicionado. Su historia muestra la capacidad de superar las dificultades y de construir una vida feliz. Javier Metol sobrevivió al accidente, pero no pudo salvar a su esposa Liliana, que murió en una de las peores avalanchas del desastre. Ella y Javier habían ido a Chile a festejar su aniversario y a pasar unas vacaciones juntos. Javier tenía 36 años y era el más viejo del grupo de supervivientes. Después de regresar a Uruguay, siguió trabajando en una compañía de cigarrillos hasta que se retiró. También se volvió a casar y tuvo 4 hijos más, sumando 8 en total. Falleció en 2015 a los 79 años. Carlos Páez era el más joven de los sobrevivientes de los Andes, con solo 18 años cuando ocurrió el accidente. Su padre, el famoso artista Carlos Páez Vilaró, no perdió la esperanza de encontrarlo vivo y fue el encargado de anunciar los nombres de los rescatados por la radio. Carlos fue un pilar fundamental para sus compañeros en la montaña, se encargó de fabricar los sacos de dormir, les hizo reír con sus bromas y les guió en las plegarias cada noche. Después de volver a la civilización, Carlos exploró diferentes facetas como emprendedor, publicista, escritor y conferencista. También enfrentó sus propios demonios, como las adicciones que lo atormentaron durante años y que él llamó su segunda cordillera. Escribió 2 libros sobre su experiencia, Después del Día 10 y La Cordillera del Alma. Se casó, tuvo 2 hijos y 6 nietos, y uno de ellos lleva el nombre de sus amigos que murieron en la tragedia. Nando Parrado. Era un joven universitario de 22 años cuando sufrió el accidente. Durante los primeros días, estuvo inconsciente y al despertar se enteró de que su madre y 2 amigos habían muerto y su hermana estaba grave. Su hermana murió poco después en sus brazos y eso lo motivó a buscar una salida de ese infierno. Junto con Roberto y Antonio, emprendió la travesía que los llevó a encontrar ayuda y rescatar al resto de los sobrevivientes. Después de volver a Uruguay, Nando dejó la universidad y se dedicó al negocio familiar de ferreterías. También se involucró en el mundo del automovilismo, como piloto, presentador y productor de televisión. Escribió el libro Milagro en los Andes y dio conferencias motivacionales por todo el mundo. Se casó con Veronique van Wassenhoff y tuvo 2 hijas. Moncho era el apodo de Ramón Sabella, un amigo de los rugbyers que iban a Chile. Él no jugaba al rugby, pero quería acompañarlos en su aventura. Lo que no sabía era que iba a vivir una de las experiencias más duras y extraordinarias de su vida. Después de sobrevivir al accidente y al rescate en los Andes, Moncho se alejó de los medios y se dedicó a sus negocios en Paraguay. Le costaba mucho hablar de lo que había pasado, porque sentía que era una falta de respeto a los que no habían vuelto. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que su testimonio podía ayudar a otras personas a enfrentar sus propios desafíos y empezó a compartir su historia en charlas y reportajes. Daniel, Eduardo y Fito Stroch son primos. Daniel fue uno de los líderes que organizó la alimentación del grupo a base de sus compañeros muertos y luego de volver a Uruguay se dedicó a la tecnología, escribiendo un libro sobre su odisea. Eduardo era un rugbyer y estudiante de arquitectura, que también lideró al grupo en la montaña. Después del rescate, se casó, tuvo 5 hijos y siguió visitando el lugar del accidente, donde encontró su chaqueta y documentos años después. Fito era un estudiante de ingeniería agrónoma que demostró su ingenio al fabricar artefactos con los restos del avión, como una máquina para derretir hielo y unos lentes de sol.
Al regresar, se casó, tuvo 3 hijos y se dedicó a la ganadería en su campo, evitando la exposición pública. Antonio Vizintín, destacado pilar del equipo de rugby, encarnaba la tenacidad en el campo, absorbiendo golpes y llevando cargas pesadas en pro del equipo. Su coraje se evidenció durante la travesía tras el accidente, siendo uno de los primeros en ascender la montaña con una mochila de 40 kilogramos. Consciente de la prolongada caminata, sacrificó su propia ración de comida al regresar al avión. Tras el suceso, experimentó 3 matrimonios, enfrentando desafíos personales. Aunque con formación legal, optó por una carrera en la importación de productos químicos. Actualmente, comparte sus experiencias dando conferencias y fue presidente de la Unión de Rugby del Uruguay. Gustavo Cervino. Cuando lo rescataron, se llevó una maleta llena de recuerdos de sus compañeros que no lograron salir. Quería devolverles esos objetos a sus familias como una forma de honrarlos. Cervino siguió su carrera de médico, pero se dedicó a la industria farmacéutica. Llegó a ser un líder en el campo de la química y la cefa en su país. También siguió jugando al rugby, representando a Uruguay y presidiendo la Unión de Rugby del Uruguay. Como conferencista, ha viajado por el mundo contando su historia de supervivencia y superación. Cervino se divorció y tiene 4 hijos. Este ha sido un breve repaso de la historia de los sobrevivientes del accidente aéreo en los Andes, que tuvieron que enfrentar condiciones extremas y tomar decisiones difíciles para sobrevivir. A pesar de la tragedia, muchos de ellos lograron reconstruir sus vidas y convertirse en testimonios de esperanza y resiliencia. A continuación, te dejo algunas fotos reales de los supervivientes y del accidente. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir más contenidos como este. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.